Bueno, buen día a todas, todos y todes. Quiero agradecer que, digamos, a las compañeras que organizan, que me dieron la posibilidad de ser la que coordina y presenta a los compañeros que van a exponer hoy. Ya estamos, como ustedes saben, en el quinto bloque. Es un bloque que se dedicó dentro del seminario a imaginar el futuro, cómo construir escenarios, los problemas de la incertidumbre, los problemas económicos para el futuro, y los trabajos que se van haciendo dentro, digamos, dentro de los espacios del Patria, de los distintos espacios del Patria. Los compañeros que van a exponer hoy son 3 compañeres, vamos a decir bien, porque la primera es Mercedes Patrulló. Mercedes Patrulló es doctora de Ciencias Sociales, licenciada en Sociología y magíster en Investigación en Ciencias Sociales de la UBA. Ha trabajado mucho tiempo en el INTA, en toda la problemática de prospectivas y estrategias. Así también, incluso ha participado de un instituto que luego fue disuelto, referido a prospectiva y políticas públicas. Ha trabajado en varios estudios nacionales en materia de prospección del desarrollo nacional al 2015 y al 2030, en este último con participación de compañeros tan importantes como Gilberto Galopín, Alfredo Eric Eric Calcaño. Ha trabajado en investigación de esta temática en Francia, es docente de esta misma temática en la universidad, en la UCES, y asimismo como en las Universidades Nacionales de Entre Ríos y La Plata, y hoy está colaborando en el programa Argentina Futuro en jefatura de gabinete. Ella, sobre todo, nos va a hablar sobre métodos para las prospecciones, para desarrollar prospecciones, su uso, escenarios, distintos sistemas de escenarios e incertidumbre. Como son 3 compañeros que tienen largas trayectorias, los 3, los voy a presentar, digamos, inmediatamente antes de darles la palabra. Así que ahora le doy la palabra a Mercedes. Buenos días, Mercedes. Es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación. Es un placer para mí poder compartir acá, dado que por las cuestiones y de la vida, a veces uno no tiene tiempo para compartir tanto como quisiera. Así que mi agradecimiento a Claudia, a Diana, a José, a Débora, a todos los que están organizando este seminario, que me parece fantástico. Y bueno, los felicito porque es impresionante, y la participación, así que bueno, muy contenta. Vamos a empezar, voy a compartir. Le llamé a la presentación Prospectiva y Estudios del Futuro en Contexto de Pandemia. Lo que a mí me interesaba presentarles es algunos aspectos técnicos, pero que también son políticos, digamos, la técnica también es política, sobre las metodologías y el campo de los estudios del futuro a nivel internacional. Me gustaría que comprendamos un poco cuáles son las bases conceptuales y metodológicas de estas técnicas que se usan muchísimo en administración para asistir a la toma de decisiones, para la gestión pública y también para la gestión de empresas y organizaciones. También dando un poco una idea de cuál es la geopolítica actual de los estudios del futuro, ¿sí? Y en qué lugar está América Latina y nuestro país, nos podemos posicionar en ese lugar. La prospectiva, para saber qué es, llamamos prospectiva a esa disciplina que busca hacer abordajes sistemáticos sobre los futuros posibles para asistir a la toma de decisiones. Entonces se vincula mucho con lo que conocemos como planificación, ¿no? La planificación es esa actividad de estipular los próximos pasos de una organización, ¿sí? Pero la diferencia es que la prospectiva se especializa en el análisis sistemático del entorno, que da lugar a poder imaginar o visualizar los futuros posibles. Pero entre planificación y prospectiva, obviamente que hay un campo
en donde se terminan juntando, ¿no? Porque hay una planificación estratégica que también incluye aspectos de la prospectiva, o también se le puede llamar planificación prospectiva, en algunos lugares se lo llama así, o también llamándolo del lado de la perspectiva, perspectiva estratégica, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva estratégica estamos hablando de una perspectiva no meramente exploratoria de qué puede pasar, sino de qué voy a hacer yo con lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un campo que se interrelacionan y que tienen un espacio común. Y sobre todo, en los últimos tiempos, la prospectiva ha avanzado bastante sobre el campo de la planificación, a medida que fue perdiendo peso la modalidad más tradicional de planificación, que es la que está aquí a la izquierda, que es la planificación normativa, ¿no? La de hacer un plan desde un gabinete de planificación y después procurar que los distintos espacios y sectores lo cumplan, ¿sí? Esa sería como la planificación más tradicional. Bueno, Claudia sabe muchísimo de todos estos temas, así que, pero seguro ustedes también lo verán en otros cursos del Patria. Pero para situar un poco la perspectiva. Y acá quería hacerles algunas curiosidades de este campo de la perspectiva. Una en particular quiero señalar aquí, es que tiene un desarrollo, decimos perspectiva como la parte más aplicada, y decimos estudios del futuro como el campo más amplio de toda esta práctica, ¿no? Entonces, el campo de los estudios del futuro, a diferencia de las disciplinas que conocemos, las disciplinas científicas, que partieron en su momento de grandes elaboraciones epistemológicas sobre el ser que conoce, sobre un campo de conocimiento, desarrollaron un objeto y luego un instrumental metodológico, ¿no?, para desarrollarla. Los estudios de futuro, como se desarrollaron como al revés. Primero partieron en un sentido inverso, como dice acá en la parte de abajo, de la derecha hacia la izquierda, arrancaron desarrollando los métodos, unos métodos novedosos que buscaban acercar grandes bagajes de conocimiento, ¿no? Pero sobre todo no grandes porciones de conocimiento, sino poder desarrollar síntesis entre distintas disciplinas, entre cosmovisiones diferentes, entre lo que pensaba un think tank en Estados Unidos con lo que estaban viendo en Europa o en algún otro lugar. Entonces, primero se desarrollaron los métodos y después esto se fue constituyendo en una disciplina, ya con un basamento más conceptual y teórico, ¿sí? Y los estudios del futuro hoy en día han revisado toda esta primer parte, que estuvo muy vinculada a la geopolítica de la segunda posguerra, ¿no?, especialmente la norteamericana, y también a la prospectiva que se hacía en empresas, que simplemente se desarrollaban los métodos porque funcionaban, ¿sí? Un poco sin fundamentar y sin dar cuenta de las asunciones y de los bagajes de lo que partían. Hoy en día el campo de los estudios del futuro tiene un espacio crítico muy interesante, especialmente donde tienen mucha influencia referentes de otros lugares que no son europeos o norteamericanos, como el sudeste asiático, por ejemplo, o países nórdicos. También está como bastante descentrado de lo que fue el origen, muy focalizado en Europa y Estados Unidos. Acá les quería mostrar rápidamente, para que ustedes después puedan mirar y comprender un poco más este desarrollo, 3 escuelas fundamentales. Una fue la escuela de la perspectiva francesa, que fundó algunos conceptos, pero que estaba en esta ola, ¿no?, se desarrolló especialmente en Francia porque al momento, digamos, fue una decisión deliberada por el contexto de reconstrucción de posguerra de Francia, por los años 50, y se desarrolló un interesante desarrollo conceptual y que dio lugar a varios métodos interesantes en la escuela francesa. Luego tenemos la escuela latinoamericana. Le podemos decir escuela, pero hay algunas dificultades en su institucionalización, digamos, como escuela. Hay dificultades en lo que fue la introducción de todos los desarrollos de la perspectiva dentro del campo académico, ¿sí? Recién ahora estamos recuperando, hace unos años, o en los últimos tiempos, introduciendo a través de los posgrados,
un poco lo que fue nuestro conocimiento sobre la prospectiva y los estudios del futuro. Acá señalo dos grandes figuras, Amílcar Herrera y Carlos Matus, ¿no? En los 70 tuvieron gran impacto y una gran intensidad de producción en redes de exiliados latinoamericanos en distintos países, y con mucha interacción, Argentina, Chile, Venezuela, era en distintos espacios donde se podía, se desarrollaron obras muy interesantes. Ahora les voy a contar algunas. Y luego están los estudios críticos del futuro, que les digo que es como esta nueva corriente empieza a ser como multicultural, ¿no? Donde incluso también se vincula con estudios de género, que se vincula mucho con las ciencias sociales, vuelve a las ciencias sociales, incluso vuelve como al origen de las ciencias sociales para trabajar sobre los, como en el caso de Sohail Inayatullah, un pakistaní australiano que ha desarrollado un método muy interesante para, donde en el corazón del método está el análisis de los mitos, ¿no? Y algunas modalidades fundamentales, estos son como métodos, pero son en sí mismos modelos de desarrollos de estudios prospectivos para que tengan un abanico de cómo son estos abordajes. Tenemos en primer lugar a la izquierda lo que se llama el forecasting, que es la previsión clásica, más clásica de la ciencia, que siempre hubo, ¿no? Pero es otra cosa de lo que estamos hablando hoy. La previsión clásica en la ciencia, los pronósticos, lo que buscaban era, como dice esas líneas que tratan de acercarse a la línea central, reducir al máximo la incerteza para poder llegar a algo certero, a una cifra, a un valor de probabilidad de alguna variable, ¿no? Entonces esto es muy usado, por ejemplo, para responder interrogantes muy precisos y que se responden numéricamente. Por ejemplo, ¿cuánto petróleo puede haber en Vaca Muerta? Por decir un ejemplo. Bueno, hay técnicas de previsión que se usan para eso. ¿Cuánto se va a deforestar el bosque chaqueño al 2050? ¿No? Trabajos, por ejemplo, que se hacen en INTA, usan esa técnica, ¿sí? En lo elemental, luego la conjugan seguramente con otros aspectos. Pero en cambio, si yo quiero preguntar cómo puede ser el campo de la exploración hidrocarburífera en Argentina en el 2050, ya no me alcanza con ese método de previsión que buscaba una cifra precisa. Acá no nos va a interesar una cifra, queremos conocer un contexto, queremos imaginar un mundo futuro, ¿sí? Entonces, los métodos que se usan en ese caso son, en principio, el método de escenarios, que es la gran síntesis de los métodos de prospectiva. Como epistemológicamente la prospectiva no busca un futuro, el más probable, sino que busca imaginar los distintos futuros posibles, sabiendo que la incerteza no se puede eliminar del todo, los escenarios es la forma en que terminan plasmándose los trabajos de prospectiva, aunque adentro tengan también muchos otros métodos para poder desarrollarlos. Y otra modalidad, que acá se llama backcasting, no hay una forma de decirlo en español muy clara, es una vez que imaginamos un futuro que queremos, como hacemos en general en política, ¿no? Sabemos el futuro que queremos, analizar cuáles son las trayectorias posibles para alcanzar ese futuro. Es un pensamiento como el de escenarios, pero no tanto preguntando qué puede pasar, sino si queremos llegar acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces también es una forma de pensar en términos de pensamientos alternativos, ¿sí? Pero con otra pregunta. Y este es el método del pakistaní que les decía, el análisis causal por capas, donde es como un método que se usa mucho en workshops que desarrollan, ¿no? Alrededor de todo el mundo. Imaginen que asisten a grandes organizaciones, empresas, organismos multilaterales, países, en sus planificaciones, en la revisión de las visiones, ¿no? Esto que usamos siempre en la planificación de los organismos, que es el concepto de visión. Bueno, se trabaja mucho a partir de este método de análisis causal por capas, que es concebir que en lo corriente, en las variables que vemos siempre, en las formas más elementales que tenemos de analizar los problemas,
por debajo de todas esas formas de comprensión, podemos analizarlo a través de causas sistémicas, de los discursos que están sosteniendo las explicaciones de nuestros problemas, o, en caso más profundo, en la última de las capas, a través de las metáforas o los mitos. ¿Sí? Esto es un panorama de los métodos que hoy en el espacio internacional de los estudios de futuro son los fundamentales. Y acá hay un trabajo muy interesante, ahora ya bastante viejo, de Popper, un investigador inglés, que organizó todos los métodos que se usan en prospectiva, que son métodos ideados por la prospectiva y métodos tradicionales de la ciencia que también, porque necesitamos producir información, qué sé yo. Bueno, todos los métodos los analizó según a qué aportaban, a 4 atributos que aportan los métodos en prospectiva. Los métodos en prospectiva no son solamente para generar evidencia, como es el vértice inferior de este rombo, se llama el diamante de Popper, sino que también los métodos en prospectiva deben aportar a estimular la creatividad, el vértice superior, a poder recoger el saber de los principales y las principales expertas o expertos en los campos que necesitamos conocer, y también en el otro vértice derecho a generar interacción. O sea, cada método incluso dice puede analizarse genéticamente, como genéticamente según cuánto aporta a proporcionar evidencia, a proporcionar interacción que permita un conocimiento interdisciplinario, creatividad o experiencia. Y acá voy apurando un poquito, pero esto es interesante porque nos ayuda a entender cuál es el rol de la prospectiva y cómo la podemos aprovechar desde el pensamiento político. Estas son dos diagramaciones, digamos, de lo que es un proceso de prospectiva. En general, los procesos de prospectiva, entonces, empiezan por el lado de la evidencia, ¿no? Empiezan escaneando todos estos puntitos que ven acá en el diagrama rojo, múltiples variables, cómo pueden evolucionar en el futuro, ¿sí? Luego esas variables van intentando condensarse en los procesos más significativos, ahí se distinguen cuáles son invariantes estratégicas, cuáles son... Te quedan 5 minutos. Bien, y el punto cúlmine es la elaboración de las narrativas, ¿sí? Que es lo que yo señalo acá. Las narrativas son poder, con la información de todas las ciencias, construir justamente narrativas interdisciplinarias sobre los devenires. Voy a ir un poco más rápido para señalarles, estas les dejo acá, son distintas formas de construir estas narrativas, ¿sí? Hay algunas más simples, otras más complejas, depende de los objetivos del trabajo. Y acá una trayectoria de los estudios latinoamericanos de los años 70 y 80, que les decía yo que fue difícil desarrollar una escuela, ¿no?, que se introduzca en nuestras organizaciones y en nuestras universidades, de forma que por ahí se hace en otros espacios, ¿no? Bueno, en todo caso, en otra ocasión podemos profundizar un poco sobre todos estos trabajos, cuál fue su valor metodológico y también geopolítico en su momento, ¿no? Como por ejemplo el modelo mundial latinoamericano, ¿no? Acá Catástrofe y Nueva Sociedad. Este fue una gran cuna de pensamiento para después desarrollar todos estos estudios que llegaron hasta la década del 90, ¿sí? En los 2000 hemos recuperado, acá pongo algunas de las experiencias, hemos recuperado en el marco de algunos organismos, de lo que fue primero la CECIT, después el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el INTA, el Ministerio de Planificación, la UNASUR, el IPEA en Brasil, la CEPAL un poquito. Bueno, hemos recuperado un poco de todo este bagaje fuerte que tuvimos en los 70 y en los 80, pero todavía nos falta recorrer un poquito. Y acá les quería presentar, esto es lo último, pero me parecía importante porque da pie a lo que va a presentar Demián, un ejercicio de prospectiva hecho en junio de la Organización Futuribles de Francia sobre la geopolítica mundial post-COVID, ¿sí? Es muy breve, yo lo voy a presentar a partir de estos dos cuadros.
esto que ustedes después lo van a poder ver en detalle, yo dejé este documento, se los mandé para que después lo suban al sitio, pero está en francés. Hay una versión más reducida en inglés, pero que se entiende todavía menos que la del francés, porque es algo como muy comprimido. Acá básicamente lo que analiza el estudio son 3 escenarios posibles de evolución de la pandemia, según estas variables que tenemos acá en la primera columna. El nivel de contagiosidad del virus, su estacionalidad, si realmente se produce una inmunización natural, si hay disponibilidad de tratamiento, si hay disponibilidad de vacuna y cómo, si es para todos, si es solamente para los del norte, los ricos, cómo se distribuye esa vacuna. Bueno, estas variables dan 3 posibles escenarios, ¿no? Una pandemia crónica es el peor, en el que el virus se queda y va estando en reservorios mundiales y produciendo, bueno, estas catástrofes sociales y sanitarias. Una pandemia mitigada, pero con desigualdades fortalecidas, porque no se da la cooperación internacional necesaria en términos del conocimiento y de la vacuna para poder lidiar con el virus, y una pandemia bajo control, que sería el mejor escenario de acá a diciembre del 2021, son estos escenarios. Luego, estos escenarios se conjugan con qué puede pasar a nivel regional o multilateral de la geopolítica, ya estoy terminando, y da lugar a los escenarios, 4 escenarios geopolíticos internacionales, en donde visualizan una nueva guerra fría, ¿no? Un mundo multipolar es el segundo escenario, el retorno a los negocios, este sería como, bueno, todo vuelve como antes, y un escenario 4 de tiempos sombríos, ¿no? En cada uno, obviamente, el rol de China y Estados Unidos es clave, un poco se definen los escenarios en función de esa tensión, y bueno, y en función de esa tensión también, no hablan mucho de América Latina, pero es lo que nos queda desde la visión de ellos, falta que nosotros desarrollemos nuestros propios escenarios, pero un poco se tematiza en torno a cuánto se va a expandir o no Estados Unidos en América Latina, y si a través de intervenciones directas, como pues en Venezuela, por ejemplo, menciona, o no. ¿Sí? Y también no trabajan tanto la inserción de China en América Latina, que me parece que también, o sea, América Latina va a ser un terreno de disputa, ¿sí? Entre estas dos potencias, eso es lo que nos dicen los escenarios. Y para terminar, algunos aprendizajes nomás, para pensar en este seminario de la post-pandemia. Un poco la idea es, por ahí, recalcular a partir de la pandemia, ¿no? No buscar pensar la situación post-pandemia, sino en el marco de todos los procesos que la pandemia despliega y que perdurarán, ¿sí? Que nos va a dejar la pandemia, o sea que pensar en términos de cómo estas dificultades y oportunidades se resignifican a partir de la pandemia, y cómo desde el Sistema Nacional de Innovación poder desarrollar una gobernanza que permita introducir, fortalecer la visión política que ya tenemos, con estos artefactos, estos mecanismos, estas metodologías, que lo que hacen es poner al sistema de innovación a integrarse para producir discurso desde la ciencia y con la política. Eso era básicamente el mensaje que finalmente les quería dejar, algunas cositas más, pero después la ven con detalle en la presentación que la tienen por ahí. Bueno, muchas gracias, y perdón si me pasé un poco, pero eran muchos contenidos. Tenés el micrófono apagado. Bueno, gracias, Mercedes. La verdad que voy, a la vez que vos estabas hablando, voy leyendo los chats y todo el mundo quiere una clase sola, exclusiva, para analizar todo lo que mostraste y dijiste. Así que ha sido un éxito lo tuyo. Bueno, ahora voy a presentar a Demian Tupac. Te voy a decir tu nombre completo, Demian Tupac Panigo. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Ciencias Sociales de la UBA y doctor en Economía de la Escuela de Estudios de Ciencias Sociales en París. Es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Pensamiento Económico, y hoy cumple funciones de gerencia, es vicepresidente de Fabricaciones Militares.
además de todo eso, es investigador independiente del CONICET en el Laboratorio de Economía en Tecnología, Innovación y Finanzas de la Universidad Nacional de La Plata, es docente en varias universidades, y maneja grupos de investigación, especialmente, por ejemplo, en este momento, uno de desarrollo de algoritmos para Machine Learning, además de políticas públicas y asesoramiento en ministerios de Defensa y Economía. Te dejo la palabra, Demian, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y a todos, como dijiste, Diana, al principio. Gracias a vos principalmente por la invitación y por la organización junto con Claudia, con José María, bueno, con todo el equipo, con Débora, con todo el equipo que hicieron posible este curso y estas clases. La verdad que por la cantidad de gente que hay ha sido un éxito total, así que felicitaciones. Bueno, también voy a compartir un poco la pantalla y empezar diciendo que yo también la quiero a Mercedes dándome clases de ahí de prospectiva. Lo pensamos, Claudia lo sabe muy bien, porque un día nos compartió en el doctorado de Quilmes, donde damos clases, la importancia sobre el tema de planificación y prospectiva, cuando uno desarrolla este tipo de cursadas sobre gestión y planificación. Así que un día, Mercedes, si tenés tiempo, te voy a andar invitando para que vengas con nosotros, si tenés ganas. Bueno, déjenme entonces compartirle la pantalla. Bueno, justamente un poco porque habíamos charlado antes con Mercedes y con José María sobre el desarrollo de la clase y para usar más o menos bien el tiempo. La idea era intentar un poco organizarnos y enlazarnos a partir de este esquema. Primero la parte teórica política, luego la parte económica y finalmente la discusión nuevamente de política económica a partir de José. Y en el marco particular de ello, lo que la presentación que están viendo ustedes allí, un poco lo que intenta es ir de esta discusión de la perspectiva al diagnóstico específico del caso global argentino latinoamericano, y a partir de allí discutir un poco cuáles son las propuestas de política económica para salir de la pandemia, para la pospandemia, que tienen distintos actores en el mundo, y distintos actores también en Argentina, que proponen cada uno sus planes, sus proyectos, y aunque tenemos poco tiempo, la idea es, aunque sea, plantear los ejes principales de los mismos para que después en las preguntas y en los documentos y en los textos que les enviamos para que estén subidos a la plataforma, los puedan profundizar Augusto y Piaceri. Bueno, déjenme pensar por el tema de la situación pre-pandemia un segundito. Nosotros habíamos terminado de sacar un pequeño libro justamente sobre la situación de la necesidad de que haya tiempo de reconstrucción a comienzos de este año, porque la economía, como ven ahí, estaba destrozada incluso sin pandemia por 4 años de acumulación financiera que tanto han visto en las clases pasadas y ya han leído tanto, pero la cuestión es que en ese mismo libro hacíamos, en el marco de lo que decía Mercedes, un análisis de cuál sería el futuro posible, cuáles eran los escenarios geopolíticos latinoamericanos y globales, y en ese marco particular, y dada la situación un poco de catástrofe social que tenía Argentina, cuáles eran las políticas económicas a implementar. Allí se decían fiscales, comerciales, de relaciones internacionales, monetarias, etc. Y lo pongo a colación el tema porque la verdad es que luego de haber llegado esta situación, y en particular de haber tenido el COVID-19 y todos los efectos sobre la economía, la verdad es que la situación cambió radicalmente sobre la posibilidad de hacer ciertas políticas y otras no, el enfoque, las características, y justamente también cambió los escenarios futuros que se avisaban, son realmente distintos. Y es interesante la parte final de la presentación de Mercedes, porque justamente buena parte de esas distintas especificaciones o pretensiones o avisoramientos de escenarios futuros que se planteaban en la presentación de Mercedes, también son vistos de manera distinta por los distintos actores hegemónicos a nivel mundial que intentan imponer su propia visión de futuro y por lo tanto cómo son las políticas públicas que debiese el mundo adoptar siguiendo su propia percepción de cómo debiese ser el futuro global y regional. Como ustedes saben, Argentina, por más que tuvo inicialmente y ahora también, realmente, como lo ven ahí en los datos, una performance completamente distinta al resto de los países de la región, salvo Uruguay y Venezuela, que también, y Paraguay, son los 4 que han tenido una mejor performance. Todo el resto de América
América del Sur, América Central y América del Norte también han tenido, bueno, realmente un impacto mucho más elevado. El caso de Perú es realmente alarmante. Todo ello ha generado en el mundo y en la región una caída que, como lo ven ahí, va a superar en la región el 7-8% de caída del producto, en algunos países del mundo, como el caso de España, etcétera, muchísimo más. Y en el marco de esta situación, digamos, particular, el contexto latinoamericano es el que ustedes pueden apreciar allí. Realmente la situación es bastante dramática en todos los países de la región. El caso uruguayo es uno de los menos damnificados por la pandemia, han tenido una recuperación más rápida, pero todos los demás países, un poco por distintas, incluso aunque hayan implementado distintas estrategias respecto al cuál era el valor de la vida humana, digamos, para los hacedores de política económica, bueno, incluso aquellos que pensaban que la vida humana valía menos han tenido, como ven, y van a terminar teniendo un impacto en su economía realmente muy elevado. Ahora, en el marco particular de esto, en el caso argentino, como ustedes pueden observar en ese caso, en esos datos actualizados, por más que ahora esté repuntando la economía y de manera bastante significativa, lo cual nos avisora un 2021 bastante mejor de lo que pensábamos allá por abril o mayo, cuando estaba en su momento de mayor incertidumbre la dinámica de la pandemia, aún así hemos tenido una caída de la actividad económica realmente sin precedentes de que hay estadísticas al respecto, muchísimo más grande de la que hubo inclusive en la crisis del 2001-2002, en un trimestre particular. Y eso ha afectado en general a casi todos los sectores. Ustedes pueden ver allí, no se preocupen que esta parte la hago un poco rápida porque la parte de la discusión de los escenarios es más interesante, pero esto igual lo van a tener para poder bajarlo y ver caso por caso, pero allí un poco planteado entre verde y rojo para que sea más sencillo de examinar. Ustedes tienen un poco el impacto que hubo en los primeros meses del año, desde que tuvo el primer caso, digamos, en Argentina y hasta la actualidad, hasta el último dato disponible. Bueno, está lleno de rojos, y los pocos casos que tienen verdes son en general relacionados a la alimentación, a la producción primaria, y a algunos productos asociados, como es el caso de agroquímicos. En general la economía argentina ha sufrido enormemente, como todos lo saben. Aquí quizás solamente se le agrega el dato de la especificidad sectorial, que también es importante tener en cuenta. Por supuesto que ante semejante problemática, digamos, global, regional y local, todos los países en el mundo tomaron distintas medidas para contrarrestar los efectos perjudiciales de la pandemia. Allí ustedes lo que están viendo es una base de datos que se actualiza semana tras semana, que también después, independientemente de la presentación, le podemos pasar el dato para que lo puedan ir viendo, de qué es lo que está haciendo cada país, qué es lo que está haciendo para evitar que caiga más el producto, que se destruya más empleo, que aumente la desigualdad, la pobreza. Ustedes tienen en las barras rojas todo lo que son más bien políticas fiscales de gastos asistenciales, incremento de gasto público, obra pública, recomposición de haberes, etc. Y en la parte de las columnas en azul, más bien las políticas monetarias, sobre todo las regulaciones financieras que permitieron incrementar los créditos, reducir la tasa a la cual se prestan los créditos, dar garantías, etc. Por supuesto, siempre los países ricos tienen más chance de dar este último tipo de políticas, tienen más acceso al crédito, digamos, definen la política de crédito a escala global, y los países pobres, en el mejor de los casos, tienen la posibilidad de hacer políticas más de carácter asistencial y sobre todo con un nivel de porcentaje respecto al producto de intervención bastante más bajo. Así que no es extraño lo que ustedes están viendo en el gráfico. Los países más ricos son los que están más a la derecha, y los países más pobres en general son los que están más a la izquierda. Por supuesto que hay excepciones, el caso francés a la izquierda, el caso brasileño a la derecha, después lo vamos a discutir, pero en general, y más allá del caso específico, los países un poco han repetido a escala global un mismo tipo de paquete, con distinta intensidad, por supuesto. Todos los países han intentado solucionar esta problemática, o al menos contrarrestarla con, como en el caso de Argentina, transferencia a los hogares más vulnerables, como es el caso del ingreso familiar de emergencia, sostener el empleo, o al menos parte de los salarios, con programas parecidos a los que se hicieron en Argentina, como la ATP, dar créditos más o menos suaves, más o menos amplios, según el país y la circunstancia, como también se hizo en Argentina. Y en general, un poco lo que sí diferenciaba a algunos países es
si en algunos países o no se hicieron reformas tributarias que redujesen la carga impositiva o no, y en cuanto a los países hicieron obras públicas a gran escala. Por supuesto que los que estábamos más en plena la pandemia no lo podíamos hacer porque estamos en plena etapa de aislamiento. Los países que ya habían sufrido la etapa más fuerte a principio de año pudieron o están desarrollando más los programas de restauración, digamos, de la política económica con grandes obras públicas porque ya tienen una menor etapa, una menor cantidad de casos y por lo tanto pueden salir del aislamiento más severo que también tuvieron al principio de año. Bueno, un poco esta es la situación en la cual nos encontramos en la actualidad, y lo dice, como les decía recién, un poco rápido para poder ir al eje central de lo que es la presentación y lo que tiene que ver y lo que engancha con lo que planteaba Mercedes, que es, dada esta situación, cómo nos imaginamos el futuro, y cómo nos imaginamos el futuro, en mi caso particular, que un poco era la idea de la presentación, desde el punto de vista de la política económica. ¿Cuál es la política económica más apropiada que tiene que implementar América Latina, que puede implementar Argentina, con las restricciones que tiene, por supuesto, un país como el nuestro, que está saliendo de un default con una reestructuración exitosa, pero que aún así todavía tiene problemas de financiamiento y mucha plata que pagar al Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas? Y en el marco de eso, ese análisis de qué nos imaginamos en el futuro, un poco implica estos 4 enfoques bastante distintos de cómo habría que, digamos, embarcar este proceso de restauración de la actividad económica, de los niveles de bienestar preexistentes de la pandemia, en una carpeta que van a tener todos disponibles en la plataforma del instituto para esta clase. Tienen varios textos, van a tener varios textos para que puedan leer, pero lo interesante ahí es que puedan ver un poquito los textos que tienen que ver como cada uno de los principales bloques hegemónicos, el Partido Comunista Chino, bueno, la Casa Blanca en particular, pero este consejo nuevo que se ha creado en jefatura de gabinete de la Casa Blanca para analizar el futuro de la economía, que es tan fuerte en su forma de ver distinto respecto al caso del Partido Comunista Chino, cómo tiene que ser ese futuro y cómo tienen que ser las políticas económicas en escala global. Por otra parte, también está la Comisión Europea, con su acuerdo verde, que también tiene un montón de particularidades y cosas que son muy llamativas cuando uno ve la letra fina de ese acuerdo verde que se quiere implementar. Y también me llama la atención, debo decirlo, la posición de lo que es la institución, digamos, rectora un poco de lo que es el pensamiento histórico latinoamericano, estructuralista, que ha hecho presentación de 3 o 4 informes respecto a cómo piensa el futuro y cuáles son las medidas más importantes, que también, ahora vamos a ver, tienen algunas peculiaridades. Déjenme ver cuál es el punto central de la discusión para que veamos algo que es particularmente llamativo, hasta te diría contradictorio con posiciones históricas, en cómo cada uno de estos bloques ve el futuro de la economía. La Comisión Europea, vamos a comenzar por la Comisión Europea, porque uno dice, bueno, la verdad es que siempre hacer apelaciones a un futuro que piensa en el medio ambiente, un futuro en el cual, digamos, las políticas económicas tienen en cuenta que sus impactos sobre el aire y el agua, y por eso ahora vamos a detallar un poquito algunos puntos de esta política general, suenan atractivos. Pero lo interesante del Acuerdo Verde Europeo es que es la visión más proteccionista de todas las políticas, de todas las planificaciones de política económica que hemos examinado en todos los bloques mundiales. Uno piensa siempre en Trump diciendo que va a ser proteccionismo, que va a cerrar las fronteras, y sin embargo, cuando hace su política económica, cuando efectivamente llama a su consejo de asesores y plantea cuál es el programa para salir y recomponer la economía norteamericana, siempre hay políticas proteccionistas en Estados Unidos, siempre las hubo, pero efectivamente en la implementación práctica están un poco más solapadas. El caso de la Comisión Europea es un llamado abierto al proteccionismo europeo, a este enfoque que se plantea actualmente, lo que se llama reshoring, digamos, la posibilidad de que las empresas europeas que estaban en Asia vuelvan a Europa con distintos beneficios fiscales y subsidios para que dejen de producir en China, en India o en algún otro país del sudeste asiático y vuelvan a Europa, que en verdad está completamente en un segundo nivel discursivo respecto de lo que se plantea como el Pacto Verde, donde la parte medioambiental es principal en el enfoque de implementación de las políticas públicas de la parte discursiva, pero
En lo que respecta a la política económica en sí, el aspecto más importante es el llamado al proteccionismo, justamente en la cuna de lo que nos han hecho creer históricamente a los que teníamos que enseñar economía en la facultad, que el libre comercio era lo mejor que nos podía pasar. Bueno, allí donde todos los libros de libre comercio surgieron, hoy en el análisis de la prospectiva ven un escenario de muy baja probabilidad de competitividad respecto de lo que es los países asiáticos, y hacen un llamado en consecuencia a que toda la industria vuelva a Europa con políticas que han sido rechazadas por ellos mismos durante casi 2 siglos, ¿no? Por el otro lado, también es llamativo el análisis del futuro que hace China, y su supuesta determinación de hacer un sistema de circulación dual. Para los que no conocen mucho, es la nueva forma de desarrollo que pregona el Partido Comunista Chino, de que, bueno, se acabó la etapa de salarios bajos y explotación general de recursos naturales y humanos para hacer crecer China a través de las exportaciones. Eso había sumido durante muchos años a buena parte de la población en un escenario de mucha desigualdad y todavía una pobreza focalizada en ciertos sectores. Había que cambiar hacia un enfoque basado en el consumo interno, y por eso el sistema de circulación dual, una circulación interna que promueva el crecimiento del consumo doméstico, y al mismo tiempo sí mantener el esquema de exportaciones que tanto resultado le ha dado a la economía china en los últimos años. Sin embargo, más allá de esta parte discursiva, nuevamente, cuando uno examina el diagnóstico de la política pública, y en particular cuáles son las medidas concretas que se están implementando para salir de la pandemia, bueno, el futuro chino lo que ve es un fortalecimiento de las zonas económicas especiales. Ahora vamos a ver más adelante, este esquema de tener dentro del país zonas que tienen regímenes particulares para la aceptación de inversión extranjera directa, normas salariales y laborales un poco más flexibles que permitan tener más competitividad, que supuestamente no estarían dentro del eje principal del nuevo modo de desarrollo, digamos, del sistema de circulación dual. Bueno, en las medidas de política recientemente implementadas, las que sobresalen, más allá de bonos al consumo y reducción de tarifas de los servicios públicos, que son interesantes para discutir, que ahora lo vamos a ver, la más importante es el fortalecimiento del esquema de zonas económicas especiales. Es decir, China, más allá de lo que diga, sigue queriendo generar, digamos, un fuerte excedente de divisas, como los hizo en los últimos años. Vamos a la parte de Estados Unidos. Estados Unidos es un poco el más coherente con su discurso previo. Estados Unidos nunca estuvo muy a favor del Green New Deal, nunca estuvo firmando ningún tipo de pacto ambiental. Ustedes saben muy bien, se ha retirado de varios eventos donde se definían resoluciones de largo plazo respecto al futuro, digamos, de la contaminación ambiental, y en el marco de eso nos sorprende, como vamos a ver ahora, que en su orden ejecutiva más importante para reactivar la economía, no solamente la parte medioambiental no se tome muy en cuenta, y como dice ahí, se propongan principalmente medidas de infraestructura en transporte y en materia de defensa, que de vuelta reproduce históricamente un poco las respuestas de Estados Unidos en contexto de crisis, sino que en este caso, y es la parte más llamativa y controvertida, se habilita que por la emergencia económica existente, muchas de las salvaguardas medioambientales que habitualmente los proyectos de infraestructura tienen que cumplir, sean, por el motivo de urgencia, dejadas de lado. Estados Unidos abre la posibilidad de que en este proyecto de reconstrucción tengan ellos una visión de prospectiva, de escenarios posibles en el cual el problema medioambiental o bien no es un gran problema, o bien es un problema que tendrán que pagar otros, porque buena parte de los proyectos que evidentemente tenían el área de transporte y defensa no cumplían con las cláusulas medioambientales, y por lo tanto en esta orden ejecutiva, que ahora después le paso, que está en la bibliografía, fue eliminada. Bueno, y dejo para el final el caso latinoamericano. La CEPAL, entiendo que es más complejo, digamos, para hablar de América Latina, porque es muy variopinta la cuestión política en la región. Por lo tanto, seguramente pedirle a la CEPAL que haga un diagnóstico más estructural de cuál sería el escenario futuro, una perspectiva de futuros deseables para América Latina, y a partir de ello organizar las recomendaciones de política económica, debe ser más complejo por los problemas políticos que puede tener la CEPAL si toma posición por un escenario o por otro, y lo entiendo,
Ahora, en el marco de eso y en la posibilidad, digamos, en la complejidad de la definición política, uno cuando lee los últimos trabajos de la CEPAL sobre cuáles son los lineamientos de acción para salir de la pandemia en América Latina, bueno, llama un poco la atención, un poco el tinte un poco asistencialista, digamos, de la discusión respecto al análisis de la planificación de la política pública en América Latina. No quiero decir con esto que la gente de la CEPAL no esté pensando un montón de medidas estructurales. Yo estoy casi convencido que no se pueden plantear en un documento porque lo que serían buenos para unos países sería muy mal visto en otros, y entonces en el espacio de consenso seguramente las políticas asistenciales son más sencillas de sostener, pero bueno, no deja de ser un documento de recomendación de política pública para salir de la pandemia, y como vamos a ver ahora, está focalizado no solamente en el ingreso básico de emergencia, que es la principal medida que proponen, sino en un conjunto de medidas similares que tienen que ver con reconstituir los niveles de bienestar de los sectores populares, pero poco habla más de esta cuestión más de largo plazo de cuál es la América Latina, la estructura productiva, la cuestión de regulación financiera, que permitiría un largo plazo con un mejor nivel de vida para todos los latinoamericanos de manera más estructural. Quedan 5, Demian. Sí, por eso mismo. Dicho esto, les dejo entonces un poco las principales líneas de acción de cada caso, y discuto esta parte justamente de la CEPAL, después el resto se lo dejo para que lo lean. Estas son las políticas que proponen como principales líneas de acción: ingreso básico de emergencia, bono contra el hambre, apoyo a las empresas y empleos en riesgos y fortalecimiento de las instituciones financieras. Me llamó la atención el último punto, cuando uno lee en detalle, no es exactamente lo que dice el título, en verdad lo que quiere decir es que es importante para la pospandemia que América Latina cuente con un mayor apoyo de los organismos multilaterales de crédito, sobre todo para inversiones en infraestructura, aunque no se examina demasiado cuáles. Y habiendo visto un poco estas 4 grandes líneas de acción, que se las paso rápido porque ya las charlábamos, quiero ir a la parte final de la presentación, que es, en este contexto, sobre estos análisis de mediano y largo plazo que ven los bloques hegemónicos a escala global, ¿qué es lo que se propone en Argentina? Bueno, en Argentina hay como 3 o 4 planes al menos que se han presentado a la comunidad. Seguramente habrá varios más que se discuten en distintos organismos del sector público y en cámaras privadas. Pero los que se presentaron en público han sido los de básicamente la Cámara Argentina de la Construcción, el de la UIA, y algunos proyectos que hay dando de la industria para la defensa. En el caso de la Cámara Argentina de la Construcción, bueno, como obviamente también un poco también hace lobby, por supuesto, para su propio sector, pero además tienen la razón detrás de que efectivamente el sector de la construcción es el sector que tiene los multiplicadores más elevados, y sin construcción no hay reactivación posible. No obstante ello, cuando uno ve las medidas en particular, bueno, por supuesto, en verdad lo que se propone son básicamente distintas formas de subsidios o políticas de acompañamiento o modificaciones normativas que impulsen tanto la construcción pública como privada, primero la parte privada y después la parte pública a gran escala también, con distintos tipos de apoyos como lo están viendo allí. No quiero entrar en detalle, me quedan 3 minutos, así que quería un poco contarle el eje central. Este es el eje central del plan a futuro para los próximos 2 o 3 años del sector más asociado a la Cámara de la Construcción, junto con la UOCRA, por supuesto. En este punto se pusieron de acuerdo y es interesante para discutir, más allá de la letra chica respecto a la magnitud que involucran algunos de estos incentivos que se proponen. Y la UIA es un poco más inespecífico respecto a qué sectores y de qué manera. Lo que sí propone básicamente, que es la parte interesante para discutir, es que a la visión de la UIA, la forma de poder tener un proyecto de desarrollo para los próximos años involucra un poco de consenso con la recomposición de las mesas sectoriales. Débora en esto sabe muy bien, allá estuvo al frente de muchas de esas mesas, así que un poco lo que propone allí la UIA es volver a un esquema de concertación de esa manera, pero la parte macroeconómica es más austeridad fiscal, tipo de cambio más alto, digamos, y tasas de interés más elevadas que ahorren, digamos, de esta visión fomenten el ahorro en pesos. Tasas elevadas, tipo de cambio elevado y austeridad fiscal, es así donde siempre en general quienes estamos de este lado de la biblioteca respecto de la política pública un poco chocamos con esta visión de que pensar que la austeridad del tipo de cambio elevado, o sea, salarios baratos, ¿no? Que el eufemismo del tipo de cambio elevado, y la tasa de intereses elevadas, puedan tener un resultado de estabilización macroeconómica. Y para finalizar, un poco
dejo de lado la parte autorreferencial porque no tiene mucho sentido, después lo pueden leer, lo que estamos haciendo en defensa, pero sí cuáles son, desde nuestra perspectiva, digamos, de los investigadores del CONICET que formamos el laboratorio que trabajamos, los 5 ejes en general de articulación para los proyectos, sean cual fuesen, de planificación para Argentina y para América Latina, que tienen que implementarse. En primer lugar, algo que ya se hizo y estamos todos bastante contentos, al menos de manera parcial, la parte más importante y más compleja, que era la renegociación de la deuda. Sin eso era realmente imposible, porque todo crecimiento iba a generar tensiones cambiarias muy fuertes. Después, el segundo punto es más bien al revés de lo que planteaba la UIA. Es difícil encontrar una experiencia histórica en Argentina que fuertes devaluaciones generen crecimiento económico, más allá que puedan a largo plazo generar algún beneficio en materia de exportaciones e importaciones. Nosotros más bien creemos que la estabilidad nominal, incluso cierta apreciación cambiaria, siempre es útil para generar fuerte crecimiento económico. Después algunos puntos comunes, yo me quiero llegar al último, para eso cerrar, el que dice transformación del paradigma de la política industrial. Esta es una discusión, y la verdad que es de lujo tener varios de los presentes para discutir más adelante esto. La idea central que proponemos, tiro el título y después lo discutimos, es cambiar el enfoque en este contexto bien incierto, con muchos escenarios posibles, con un análisis de perspectiva que no puede claramente identificar cuáles de esos escenarios es el más probable para los próximos años. Bueno, en ese contexto, la idea es cambiar el enfoque de la política industrial de un enfoque de mayor rentabilidad a un enfoque de menor riesgo. Y esto que parece un título tiene que ver, cambia bastante las políticas públicas. Y hay que reducir el riesgo comercial, riesgo financiero, riesgo laboral y el riesgo institucional en general. Y si tenemos tiempo después, para cada uno de estos distintas dimensiones del riesgo, hay políticas específicas que sería interesante abordar. Bueno, 1000 millones de gracias a todos. Diana, mil disculpas por haberme pasado unos minutitos. Ese era el temporizador. Bueno, gracias, Demian, es muy interesante. Ahora va a hablar José Fumagalli, les comento. José Fumagalli, cuando le pedí su currículum, pone primero que nada argentino y militante peronista desde la década del 70, así que lo quiero recalcar. Es ingeniero químico de la UBA, vicepresidente de la Asociación Argentina de Ingenieros Químicos, actuó en posiciones gerenciales de empresas químicas y petroquímicas en Argentina y en Venezuela. Fue director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, miembro de la Junta Directiva de la UIA. Fue también asesor en negociaciones internacionales para nuestro gobierno en temas sobre ALCA, sobre OMC, Organización Mundial de Comercio, ALCA, Mercosur, etc. Y hoy es uno de los que coordina la Comisión del Patria de Desarrollo Productivo e Industrial, Agroforestal y Pesquero, y coordina varios foros productivos que se encuentran funcionando dentro de esa comisión, como el Foro Productivo, Polos Productivos y Parques Industriales, Armonización Asociativa Productiva, entre otros. Así que te doy la palabra, José. Bueno, buenos días a todos y a todas, a todos también. Muchas gracias, Diana, por la presentación, y también a Débora, Giorgi, a Claudia Bernaza, a Gabriela Alegre, a todo el equipo del Patria por la enorme tarea de coordinar este curso y los otros que también he seguido con mucha atención. Bueno, voy a tratar 2 temas referidos al estudio sobre el futuro después de la pandemia que hicimos en nuestro foro Futuro Productivo, integrado por compañeros de la Comisión de Desarrollo Productivo del Patria, y estudio que concluimos y dimos a conocer el pasado 15 de junio. Para finalizar voy a comentar el contenido de la segunda etapa de trabajo que estamos encarando y que esperamos terminar hacia fines de este mes o mediados del próximo. Primero comentarles por qué encaramos este estudio. Bueno, entendimos que la pandemia puso al mundo patas para arriba, que han caído paradigmas que durante las últimas décadas regían la economía y el funcionamiento del mundo, y parecían verdades grabadas a fuego en la mente de las dirigencias a lo largo y a lo ancho del mundo. En esa rápida e imprevista caída puso en evidencia una cantidad muy grande de amenazas que tendremos que conjurar y también de oportunidades que podríamos aprovechar.
este es el motivo por el cual nos decidimos a encarar este trabajo. Comienzo entonces, respecto de nuestro trabajo, por comentar algunas particularidades del estudio que tuve el gran gusto y el honor de coordinar. La primera particularidad se refiere al modo de trabajo. Nuestro documento fue producto de un trabajo colectivo y de consenso entre los 35 integrantes del foro, una cantidad muy grande que alcanzamos mediante intercambios virtuales en este momento. La redacción se fue construyendo y poniendo en la nube para que todos pudieran arrimar sus comentarios, observaciones y aportes. Una vez que concluimos la redacción, el texto fue revisado por todos, y luego lo pasamos a los casi 200 integrantes de la comisión, de quienes recibimos nuevos aportes, comentarios y sugerencias. En especial quiero destacar las contribuciones de Diana, de Débora Giorgi y de Mónica Hover, con quienes tengo el gusto de compartir la coordinación de la comisión, que aportaron también sugerencias de gran valor que fueron incorporadas a la redacción final. También quiero destacar especialmente el compromiso de todos los integrantes del foro, estos 35 compañeros, que nos permitió concluir el trabajo en apenas 45 días y cumpliendo con el plan de trabajo que habíamos preestablecido. Todo esto explica por qué, y no es una mera fórmula, decir que tuve el gusto y el honor de coordinar este trabajo. La segunda particularidad del estudio es la diversidad y la multiplicidad de puntos de vista. La diversidad se refiere a varias cuestiones. En primer parte, las profesiones de los integrantes del foro. Contamos con economistas, ingenieros, sociólogos, agrónomos, veterinarios, arquitectos, contadores, y seguro me olvido de alguna otra profesión. Disculpas a los que las profesan. También la diversidad de los integrantes respecto de sus ámbitos de actuación. Algunos están en la función pública, otros trabajan en organismos técnicos del Estado, como el INTI, el INTA, SENASA, algunos en la actividad privada o en la docencia y en la academia. También es interesante la diversidad de historias de vida. Algunos venimos de muchos años de militancia en el peronismo o de otras fuerzas progresistas, otros iniciaron su militancia atraídos por Néstor y Cristina, y también están los que se sumaron en los equipos técnicos del año pasado, gente que más nuevita. En definitiva, estoy convencido que esta diversidad es la que nos permitió enriquecer la tarea, porque contamos con muchos puntos de vista. Y la otra cuestión es la multiplicidad que tuvimos en cuenta para cada etapa del trabajo. Para definir los escenarios tuvimos en cuenta las opiniones de más de 50 autores, y los links de acceso a estos autores figuran en la bibliografía de nuestro documento, que está o va a ser cargada en la página del curso. En esa definición de los escenarios consideramos factores globales, como la posible reducción de la globalización, el cuestionamiento del modelo neoliberal, la revalorización de la problemática sanitaria, ambiental y de cambio climático, el nuevo rol que se ve o que se vislumbran para los estados nacionales, el eventual debilitamiento del eje norteamericano-europeo, la emergencia de China y la posible nueva vigencia de una geopolítica multipolar. En el orden nacional también tuvimos en cuenta el crecimiento que se vio de respaldo a la autoridad presidencial, que está claramente desafiada por el antagonismo entre el resguardo de la vida o la economía. La oposición ha hecho fuerte uso de esta cuestión. Las nuevas miradas que han aparecido sobre la importancia de la salud pública, los roles del Estado, la revalorización de la ciencia, la tecnología y la educación, y la preeminencia dada a las prioridades nacionales por sobre la macroeconomía. Cosa que han hecho todos los países, de aumentar el déficit fiscal para asistir a la población. Esta multiplicidad de enfoque también se ve en lo que Mercedes describió como la narrativa de los escenarios. En los nuestros combinamos temas de salud con impactos sociales, económicos y políticos que, según entendimos, van a definir estos escenarios.
El resultado de esta construcción nos condujo a considerar 3 escenarios probables. El primero, un escenario de rápida normalización, consistente en una salida de la pandemia a corto plazo, con bajos impactos económicos que permitirían un rápido restablecimiento de la actividad productiva y no generarían cambios sustantivos en el modelo de desarrollo neoliberal, aunque muy posiblemente con elevados costos políticos y sociales en detrimento de los principios democráticos, o sea, mayor control del gobierno para evitar desaguisados sociales. En el segundo escenario, que llamamos de recaídas, prevé una salida de la crisis a corto plazo con avances y retrocesos recurrentes que afectarían periódicamente los aspectos económicos, sociales y políticos y agregarían mayor incertidumbre sobre el retorno de la actividad productiva y sobre la propia validez del modelo neoliberal. Y por último, un escenario recesivo, con una salida a largo plazo, con impactos importantes en materia económica, social y política, y en especial también un impacto sobre los líderes los líderes políticos, que no dieron una buena respuesta al manejo de la pandemia, impulsando cambios sustantivos en los modelos de desarrollo y con también una afectación más importante del modelo neoliberal. En los 3 escenarios tratamos de evaluar las implicancias, los impactos de cada uno, que como describió Demian en su presentación, también alcanza cuestiones en materia económica, productiva, social e institucional, así como las políticas nacionales, regionales e internacionales que nos permitirían recomendar políticas para salir más rápido de la pobreza y el desempleo causado por esta crisis y para potenciar un desarrollo productivo de largo plazo sustentable, también no solo en lo económico, sino también en lo social y en lo ambiental. Finalmente, propusimos también enfoques múltiples en la elaboración de las recomendaciones políticas para cada escenario, abarcando el desarrollo productivo, políticas para redefinir el rol del Estado, políticas en materia macroeconómica y fiscal, propuestas sobre la inserción regional e internacional de nuestro país, políticas y propuestas para reducir las desigualdades sociales y para lograr una mejor redistribución territorial. Como se ve, en materia de multiplicidad no nos privamos de nada. La última peculiaridad de nuestro estudio es que no nos limitamos a definir y describir escenarios y sus eventuales impactos, sino que avanzamos un paso más allá mediante la elaboración de conclusiones y la presentación de recomendaciones de las políticas que creímos más adecuadas en cada escenario. Entonces, bueno, respecto de las conclusiones, la primera, parece medio obvio, pero es que el futuro no va a ser resultado automático e inevitable de la pandemia, sino resultado de una puja muy dura entre los actores sociales y los intereses que representan. Ya sabemos de qué lado nos va a encontrar esa puja. Otra conclusión es que nuestros objetivos en cualquier escenario van a ser siempre los mismos. Lo que cambia en cada escenario son las posibilidades y la oportunidad de llevarlos a cabo. Estimando que cuanto mayor sea la crisis de neoliberalismo, tendremos mayores posibilidades y oportunidades más tempranas de implementar nuestras propias propuestas. También concluimos que cuanto mayor sea la crisis neoliberal, tendremos mayores oportunidades de regenerar los organismos de cooperación y coordinación técnica, económica y social de nuestra región, así como de establecer alianzas multilaterales fundamentadas en nuestros propios intereses. Esto no es cuanto peor mejor, pero evidentemente la mayor o menor crisis del neoliberalismo nos va a dar más o menos libertad de acción. Finalmente concluimos que el grado de incertidumbre es todavía muy grande, sobre todo si cada uno de los aspectos del desarrollo de la pandemia, y que por lo tanto esta primera ronda de evaluación va a necesitar ser continuada y profundizada por otras rondas a medida que las incertidumbres se vayan despejando, cosa que estamos haciendo. Bueno, rápidamente vamos ahora Te quedan cinco, José. Ok, trataré. A las recomendaciones, básicamente las metodologías que usamos para desarrollarlas. Siempre, como dije, nuestras ideas
nuestros objetivos son los mismos: mejorar la redistribución del ingreso, crear empleo, proteger a los más desfavorecidos, priorizar la salud pública, la educación, impulsar el desarrollo económico sobre la base de la ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que estamos persiguiendo. Lo que planteamos es que, si bien las propuestas son siempre las mismas, la importancia de cada política, las posibilidades de llevarlas adelante con éxito y la oportunidad de implementarlas son diferentes según cada escenario. Bueno, para definir las políticas hicimos un brainstorming entre los 35 miembros del foro que trabajaron, cada uno aportó sus ideas, las consolidamos en un conjunto de 45 recomendaciones. 12 de estas propuestas se refieren al desarrollo productivo, 6 al rol del Estado, 4 en materia macroeconómica, 6 en materia fiscal, 4 propuestas sobre organización regional, 7 para reducir las desigualdades sociales y 6 para la redistribución territorial de nuestro país. Evidentemente tuvimos limitaciones por la imposibilidad de reunirnos, entonces recurrimos a una mecánica de emergencia. Pedimos a cada uno de los miembros del foro que analizara cada propuesta en el marco de cada uno de los 3 escenarios que habíamos definido y que asignara a cada propuesta, en cada escenario, un puntaje entre 0 y 10 respecto de la importancia de cada política, la viabilidad y las posibilidades de aplicarla con éxito, y la oportunidad o la urgencia de hacerlo. Para definir las prioridades de cada propuesta, asignamos un peso relativo del 40% a la viabilidad y a la importancia de la propuesta, y un peso relativo del 20% a las urgencias. Todo esto está detallado en el estudio. Rápidamente, en los 2 minutos que me quedan, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos revisando nuestro trabajo. Básicamente, ahora somos 40 los integrantes del foro, y estamos encarando 4 áreas de trabajo. La primera, destinada a evaluar cómo han evolucionado las probabilidades de ocurrencia de los 3 escenarios. Algunos, el de rápida recuperación, nos parece en este momento que ha disminuido sus posibilidades. La segunda tarea es construir entre nosotros nuevos consensos, conclusiones y recomendaciones por parte de todos. La tercera es destinada a analizar la evaluación de las políticas anunciadas por nuestro gobierno o las propuestas presentadas por el sector privado para la salida de la pandemia. Entre las medidas gubernamentales estamos analizando los programas Argentina Hace y Argentina Construye, los programas de obra pública, los destinados a incentivar la producción de gas y petróleo, el memorándum de entendimiento con China para agregar valor a la exportación de granos, exportando carne, corte de carne de cerdo congelado, y por supuesto las medidas anunciadas por Alberto Fernández en el Día de la Industria, y las que más adelante completen el paquete de 60 medidas que anunciaron para reactivar la economía. Entre las propuestas privadas estamos analizando la presentada por el Consejo Agroindustrial Argentino de aumentar las exportaciones agroindustriales desde los actuales 65.000 millones de dólares a 100.000 millones, creando 700.000 puestos de trabajo. Y la cuarta y última área de trabajo vamos a dedicarla a actualizar y profundizar nuestras recomendaciones. Bueno, con esto termino mi presentación y no quiero dejar de confirmar a todas y a todos cualquier sospecha respecto del objeto de mi presentación, que no fue otro que inducirlos a que lean el documento, que nos hagan llegar cualquier comentario a nuestro correo, que es forofuturoproductivo, todo junto con minúscula, @gmail.com, y también alentar a los que lo deseen a unirse a nuestra Comisión de Desarrollo Productivo o a cualquiera de las otras 27 comisiones del Instituto Patria para ser parte de la construcción de una patria más justa, libre y soberana, con memoria, verdad y justicia. Así que bueno, muchas gracias y quedo disponible para cualquier pregunta. Gracias, José. Le voy a dar la palabra ahora a Gabriela, que es la que tiene la difícil tarea de ir viendo cuáles son las preguntas y cuáles son las preguntas para cada uno de los disertantes. Gabriela, te doy la palabra.
Ahí va. No sé, Que tarda un poquito en que me den micrófono, ahí estamos. está bien. Ahí estamos. Bueno, muchas preguntas. Quiero volver a todo esto, ya se puso en el chat, pero ya los PowerPoint que presentaron Demián Panigo y Mercedes Patrulló ya están subidos en Patria Virtual, así que todos pueden consultarlos, y ya después de la clase ya van a estar subidos todos los documentos que las compañeras y compañeros nos facilitaron, así que están todos comentando que es una clase demasiado intensa, que fue demasiada información, pero bueno, y también el documento de la Comisión de Desarrollo Productivo, todo va a estar subido para que todos podamos profundizar después de la clase, y bueno, vamos a ver cómo podemos responder a tantas inquietudes, pero bueno, es lo que podemos hacer. Sonó mi teléfono, ahí vamos, ya está. Bueno, primero algunas preguntas para Mercedes, vamos a ordenar así, primero le hago a Mercedes, después a Demián y después a José, hacemos así. Mercedes, a ver, decía, en los estudios prospectivos dentro de la política y la economía, es una pregunta difícil, ¿eh? ¿Hay una estimación de cuánto tiempo los seres humanos organizados podemos frenar el avance neoliberal para evitar la destrucción del planeta? Estamos siendo así. Es la primera pregunta. Después hay otra pregunta que pregunta específicamente, ya algo contestaste en el chat, pero ¿qué instituciones y organizaciones se dedican en nuestro país a estudiar la prospectiva en Argentina con la perspectiva y la impronta latinoamericana? Después hay una pregunta que se la voy a hacer a los dos porque apareció tanto para Mercedes como para Demián con respecto a África. ¿Y por qué África aparece tan poco mencionada? Y si habrá alguna, ¿cómo será la posición de África en la disputa y los aportes de la pospandemia? Y lo último para Mercedes es cómo se utilizan los estudios de futuro para aplicarlos como insumo estratégico en la política argentina, si hay experiencias para la utilización política de los estudios en la política. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mercedes, dale. Sí, muy desafiantes las preguntas. Sobre la primera, muy interesante, y me permite ampliar sobre un aspecto. Bueno, eso que les decía yo, que el modelo mundial latinoamericano, desarrollado en 1973-76, liderado por Amílcar Herrera, pero del cual también participó Gilberto Galopín y otro conjunto de científicos, justamente tuvo esa metodología que se menciona acá en la pregunta. Era una respuesta a lo que fuere el informe de Roma de los límites al crecimiento, que decía, imaginen, en la década del 70 decía que si el mundo sigue así, se iban a acabar los recursos por el gran crecimiento demográfico de los países subdesarrollados, ¿no? Los países del sur, de África, básicamente, Asia, principalmente América Latina. Entonces, la propuesta era entonces, la del Club de Roma, había que reducir la tasa de natalidad. O sea, esa era la política para contener el desarrollo global insustentable, era contener el crecimiento de los países del subdesarrollo. El modelo mundial latinoamericano salió a responder eso con el mismo lenguaje, con un modelo matemático, pero con otras premisas, de que las dificultades de sustentabilidad del sistema mundial tenían que ver con la distribución de poder, y no con la natalidad o el crecimiento demográfico de los países del sur, y respondió que si se tomaran las medidas necesarias para ir resolviendo ese problema de distribución del poder a nivel tanto mundial como de los países, al 2060, según el modelo que ellos corrieron con variables de todo el mundo, el modelo mundial latinoamericano fue el único modelo mundial desarrollado en un país no desarrollado, ¿sí? O sea, fue un producto a nivel internacional, está dentro de los hitos de los estudios del futuro, ¿sí? Y nosotros no lo conocemos tanto y no lo recuperamos demasiado. Entonces, justamente esa pregunta fue respondida por el modelo mundial latinoamericano y decía que al 2060, pero que debían darse todas las cuestiones que decían respecto de los cambios en la distribución de poder, ¿sí?
Eso con respecto a la primera. Está colgado el modelo mundial latinoamericano, si lo buscan, es un placer leerlo, y la verdad que se los recomiendo. En segundo lugar, sobre cómo se pueden desarrollar o se desarrollan los estudios, les cuento muy brevemente, desde lo que fue mi experiencia, lo que yo conozco, que creo que, bueno, que es lo que se ha desarrollado. En los gobiernos de Néstor y Cristina avanzamos bastante para recuperar la visión estratégica. Piensen que veníamos de haber perdido, obviamente, la visión estratégica y la perspectiva, luego se empieza a recuperar en el año 2004-2005, en INTA se arma un grupo, el instituto, después se llamó Instituto de Perspectiva y Políticas Públicas, y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, antes Secretaría, también se desarrolló, y se desarrollaron muchos estudios, ¿sí? Ahí hubo un gran trabajo también con Alicia Recalde, Manuel Marí, hubo trabajos interesantes que permitieron recuperar algo, pero tuvo una dificultad, que era que todos los proyectos, los estudios estaban financiados por créditos del Banco Mundial, y esto metía la lógica de las consultoras en los estudios, que es lo que hay que tratar de evitar, de las consultorías internacionales, ¿no? Porque dados sus diseños, cómo estructuran los productos, cómo se hacen de la información, y no permiten que esa información sea aprendida por los organismos y las instituciones. Esa es una lógica que creo que ahora no va a ser así, no está siendo, ¿no? Recién tenemos poco tiempo, pero hay un aprendizaje sobre eso, ¿no? Ya voy cerrando, dos comentarios más. Bueno, y un poco en los posgrados estamos tratando, así como contaba, yo estaba al tanto de Demián, que tenía este posgrado en Quilmes. Yo estoy dando también un seminario de doctorado en la Universidad de La Plata en Humanidades. En ese momento, recuerden que en los 70 no tenían ningún apoyo de los gobiernos, ¿no? Todos los estudios que se hicieron. O sea, los estudios no pudieron insertarse en los sistemas nacionales de innovación, si es que existen esos sistemas nacionales de innovación como concepto, ¿no? Bueno, es largo el tema, la verdad que es largo el tema, pero bueno, tenemos aprendizajes de lo que pudimos hacer y de lo que no pudimos hacer en la década ganada, ¿sí? Así que eso es un punto a favor. Y el último comentario que quería hacer, que acuerdo con lo presentado por Demián acerca de la visión latinoamericana, de la CEPAL, que no es posible que allí haya una visión estratégica latinoamericana, tenemos muchas diferencias entre los países. A nosotros nos costó mucho, cuando en INTA trabajábamos, queríamos hacer un convenio con Embrapa de Brasil, estábamos en el gobierno de Lula y nosotros en el gobierno de Cristina, y no pudimos avanzar con trabajos estratégicos. La verdad que las burguesías agrarias están muy insertas, dominan los sistemas de innovación, ¿no? Entonces, los organismos técnicos agrícolas tienen sus dificultades. Y un último comentario respecto al trabajo de José, que bueno, excelente, la verdad que felicitaciones. Me parece muy valioso. Yo me gustaría comentarles que de perspectiva siempre eligen un foco, y en función de eso desarrollan las dimensiones y todo el análisis como ustedes lo desarrollaron. Y siempre hay una inquietud por por ir revisando qué dijimos en ese momento, si acertamos o no acertamos con el escenario, ¿no? Y para mí hay una recomendación que es, una vez que uno hace los escenarios, hay que dejarlos, ¿sí? Es lo que uno pudo hacer en ese momento, porque se hacen para responder a la necesidad del momento, no para acertar si en el futuro efectivamente. Se miden y se evalúan por si pudieron incidir en la toma de decisiones, no tanto por si acertaron con el futuro. Obviamente que sirve, y que uno va teniendo como un mapa de cosas pero un día se levanta y dice, no, estamos en este escenario, otro día se levanta y dice, no, estamos en este escenario. Entonces pero porque tiene un abanico, ¿sí? Y entonces lo útil fue poder haber construido ese abanico que un poco acotó el caos y la incertidumbre absoluta, y dirigió la acción que se tomó en ese momento, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que quería redondear en general. Clarísimo, muchas gracias, Mercedes. Bueno, ahora pasamos a las preguntas a Demián.
Bueno, en primer lugar, profundizar, que algo adelantaste cuando estabas durante tu clase, el enfoque de riesgo y cómo minimizar los distintos riesgos. Después también, bueno, vuelven a preguntar sobre África, por qué aparece invisibilizada en algunos de los cuadros. Una pregunta muy específica que dice si, entendiendo que las variables macroeconómicas del futuro ya son complejas, ¿ves posible continuar con un esquema de financiamiento para el desarrollo de la actividad de la construcción basado en el esquema UVA, en lugar de retomar el esquema de financiamiento clásico francés-alemán con tasas razonables para el tomador y margen de rentabilidad asegurado para el otorgante? Después, nada, ¿cómo ves si hay tensiones y cuáles son entre la dimensión construcción-industria y el desarrollo agropecuario? Y después, nada, también el esquema chino aparece muchas veces, si para vos es más beneficioso ese esquema, si es posible de aplicarlo en la Argentina, el sistema dual, y si ves posible el ingreso de Argentina al Banco Asiático de Inversión como miembro no regional. Esto por ahora. Tienen que darle audio a Demián Panigo. Ahora sí, muchas gracias. Le decía que son unas cuantas preguntas y para no quitarle mucho tiempo al resto de los expositores, por ahí elijo un par para responder por acá y después por privado respondo todas las demás. Así no me acaparo el tiempo que queda, porque también José María va a tener muchas preguntas. De hecho, felicitaciones, José María, a todo el equipo que hicieron el trabajo. Te lo he dicho en privado, te lo digo en público. La verdad que la doble tarea de producir algo y encima usarlo también como excusa para agrupar mentes que trabajen por un objetivo en común es algo muy loable, así que felicitaciones. Bueno, vamos con la pregunta. Primero quiero empezar con el caso africano. Perdón, Demián. Te comento que luego se suben las respuestas complementarias que ustedes pasen. Perfecto, así que perfecto. tranquilo. Así lo hacemos más cortito, fantástico. Muchas gracias, Claudia. Primero quiero responder el caso de África. Digamos, en mi presentación en particular, lo que quería plantear es en la forma en la cual se intenta manipular ese futuro a partir de los grandes bloques hegemónicos. Bueno, África juega un rol, pero es un rol claramente distinto, más bien subordinado, como también América Latina. No es porque no incidan, sino porque su incidencia es un poco más limitada. No obstante ello, por supuesto que hay planes específicos en África que no son muy distintos a los que están aplicando en el resto de los países del mundo, salvo quizá por alguna especificidad. Les recomiendo ver el plan de reactivación de Nigeria. Nigeria es un país petrolero, digamos, no tiene una gran red de sostén social, no se caracteriza por tener mucha equidad en la distribución del ingreso, y aparte ha sido un país muy expoliado justamente por ser grandes reservas de petróleo. En el marco de esto, un país con mucha pobreza, aunque muy rico, valga la paradoja, mucha desigualdad, para salir de la pandemia no está apostando a ninguna política específica de su sector estrella, que es el petrolero, sino en general a más o menos lo mismo que el resto del mundo, construcción, obras de infraestructura, pero con una salvedad que por ahí le va a interesar a Diana, que es un gran programa de subsidios a la producción agrícola, y a la producción agrícola en pequeña escala, que para Nigeria es algo extraño eso, porque no es su rol habitual en la producción, y además porque la poca producción agrícola que había siempre era con grandes latifundios, parecidos a los que había en América Latina, un país extraño en eso. Bueno, está promoviendo un programa específico de agricultura a mediana escala, con fuertes subsidios del Estado. En general, entonces, uno puede tener también otros cuantos casos de Sudáfrica, hay varios programas específicos, pero ¿por qué no se puso con énfasis en la presentación? Simplemente porque los bloques hegemónicos que se presentaban eran aquellos que estaban intentando influir sobre estos escenarios de perspectiva que mencionaba Mercedes, que no es que están dados, sino que se van generando según las condiciones de poder, y ahí claramente entre Europa, Estados Unidos y China hay una tensión muy grande. Cada uno quiere que el futuro de la política económica global sea a su imagen y semejanza, ¿no? Después, déjenme ser cortito con el tema del enfoque de riesgo, que es la parte que más me interesa discutir. Ustedes saben que muchas veces uno cree que un industrial en Argentina y América Latina va a poder hacer algo cuando gana más plata. Es decir, si uno, por ejemplo, quiere que se produzca más de un producto, más en medida de política económica, que le den tasas baratas, que le bajen impuestos o que le den subsidios, reintegros, etc. Uno le aumenta la rentabilidad, y el empresario ese, que tenía un problema de rentabilidad, ahora como tiene más rentabilidad pasa a producir algo. ¿Cuál es el tema de ese enfoque?
Ese enfoque siempre fue bastante efectivo para que alguien que sabe hacer algo, que producía 10 con poca rentabilidad, con más rentabilidad empujada por el Estado, quizás produzca 20. Y funciona. Y de hecho, en buena parte de nuestra primera etapa de los 12 años de kirchnerismo, funcionó bastante el tema de, y Débora lo sabe muy bien, de cómo en verdad la industria se multiplica, se cuadruplica, etcétera, cuando uno genera distintas estrategias de rentabilidad. ¿Cuál es el problema cuando en escenarios como ahora, que es un escenario mucho más incierto, con políticas proteccionistas de todos los países del mundo, una guerra proteccionista lanzada, ya directamente la OMC ni siquiera está participando de su rol de regulador, la comisión específica de la Organización Mundial de Comercio que tiene que hacer este rol está descabezada, Estados Unidos no quiere reemplazar a las personas que se le vencieron el mandato, así que no está funcionando, es decir, cualquier país puede hacer cualquier medida proteccionista y prácticamente no hay ningún tipo de consecuencia, no hay retaliaciones, estamos en un momento donde hay claramente una abierta guerra comercial. En este contexto particular, digamos, y con mucha incertidumbre respecto a la demanda, que no sabemos si arranca, si no arranca, la idea de pensar que porque bajarle impuestos, porque darle subsidio a un sector empresarial va a producir más es bastante osada. Y seguramente va a ser poco efectiva. Todo el enfoque es, bueno, ¿cómo hacemos para más bien reducir lo que el empresario hace que no esté invirtiendo, que es toda la parte de riesgos? Bueno, ahí nosotros trabajamos, va a estar un documento para la clase, para que lo puedan ver, sobre una serie de medidas que van reduciendo distintos tipos de riesgo. ¿Cómo se reduce el riesgo comercial en este contexto? Bueno, nosotros pensamos básicamente que por ejemplo, con clústeres de empresas en torno a grandes empresas del Estado que hacen programas plurianuales de compra. El problema no es que le compre mucho o poco al empresario, sino que no sabe si hoy invierte porque le compras mucho y mañana no le compras más, o pasado no le compras más, y es una inversión enorme, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, programas plurianuales de compras es esencial para reducir la incertidumbre comercial. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Como bien mencionaba un compañero, si es vía UVA, aumenta, hay devaluaciones, la deuda se vuelve impagable, con todo lo que vimos, pero al mismo tiempo tampoco podemos tener una tasa fija barata porque ningún banco comercial te va a querer prestar a una tasa fija. Bueno, ahí hay todo un mecanismo de trabajo con el Banco Central, lo que se llama swap de tasas, para que el banco comercial pueda tener una tasa que tenga cobertura por inflación, por ejemplo, pero que a la persona que recibe el crédito no necesariamente tenga semejante grado de riesgo, que sería, por ejemplo, una empresa productiva que no puede asumir un crédito con tanto riesgo. Bueno, en el medio puede estar tranquilamente el Banco Central con un swap de tasas. Para la parte comercial, por supuesto que no alcanza a contener, como pide la UIA, un tipo de cambio alto, siempre tenemos problemas de muchas inundaciones de productos a precio de dumping. Bueno, ahí por supuesto la política comercial de licencias no automáticas y otras que estamos pensando que mejor no decirlas abiertamente, pero que son interesantes porque el comercio siempre después genera conflictos legales, etcétera. Pero hay una serie de medidas, no llamémosle proteccionista porque suena mal, de protección, digamos, de desarrollo del comercio local en frente a las importaciones a precio de dumping, también reducen un poco la dinámica comercial, la dinámica de los riesgos comerciales, y después, digamos, por supuesto que hay otras cuestiones que se están examinando, como por ejemplo, por qué solamente la minería puede tener la estabilidad fiscal, que es el último de los riesgos importantes. Las personas dicen, bueno, yo quiero pagar impuestos, ¿cuántos impuestos? Los que sean, pero ¿por qué no podemos tener 10 años de pagar los impuestos que sean, pero saber cuáles son los que tengo que pagar, y que no me lo estén cambiando todo el tiempo, así puedo hacer la inversión y más o menos puedo empezar a hacer grandes proyectos que sustituyan importaciones? Bueno, buena parte de la industria estratégica que sustituye importaciones también podría tener la posibilidad de tener algún acuerdo de estabilidad fiscal, de que paguen los impuestos que tengan que pagar, pero que sean más o menos estables durante cierto periodo de tiempo. No quiero, digamos, ahondar demasiado con ello, pero con todas estas cuestiones lo que se plantea es reducir un poco el riesgo empresario sin otorgarle rentabilidades extraordinarias, y reducir un poco el riesgo, porque las inversiones necesarias para sustituir importaciones, que es lo que nos despeja buena parte del futuro, lo que avisora mejor tasa de crecimiento, menos problemas cambiarios, menos corridas cambiarias, es sustituir importaciones. Y para sustituir importaciones, los empresarios no necesitan rentabilidad extraordinaria, necesitan menos riesgo. Y con menos riesgo van a hacer las inversiones que tienen que hacer, que son bastante elevadas, para poder no hacer más de lo que ya hacen, sino hacer otras cosas que no se hacen y que se terminan importando. Muchas gracias. Bueno, y José, a ver, algunas preguntas también. Si crees que el escenario argentino será el de recesión con fuerte presencia del Estado, ¿cómo? Y también
¿cuál crees que será el rol del Estado en el reemplazo de las importaciones en tecnologías que tienen costos onerosos y que solo crean trabajo y mano de obra para otros países? Micrófono para José María Fumagalli. Sí, gracias. Bueno, nosotros estamos viendo, digamos, en estos momentos que el escenario de una salida rápida está perdiendo chance, ¿no es cierto? Y estamos viendo que tanto el escenario de recaídas como el escenario de una recesión importante están subiendo sus acciones. La evolución de la pandemia, digamos, la reaparición de focos en Europa y en otros países nos hacen pensar que puede haber stop and go, arranques y retrocesos en la recuperación económica, o que van a generar, digamos, una prolongación de la crisis durante un periodo relativamente prolongado. Así que, bueno, el rol del Estado lo estamos viendo en la práctica, a partir de las medidas anunciadas por el gobierno, evidentemente fuertemente comprometido con una recuperación económica, con el mantenimiento del empleo, la asistencia a los más necesitados. La pandemia ha servido para poner en blanco sobre negro la importancia y el peso de la economía informal en la Argentina, con un nivel de detalle que antes no conocíamos, ni creo que el propio Estado lo conocía. Y por otro lado también, o sea, nosotros vemos en nuestro gobierno el peso que se le ha dado a la ciencia y a la tecnología. Días pasados se lanzó un satélite realmente de avanzada a nivel mundial, con una tecnología de radares que la Argentina ha desarrollado, y también lo estamos viendo no solamente en estos temas, sino en los temas de desarrollo agroforestal, donde también hay una dedicación a la biotecnología y a las nuevas tecnologías para sustentar un desarrollo más fuerte y más sostenible en nuestro país. También estamos viendo algunas iniciativas privadas, que aquí, bueno, yo conozco el sector privado porque toda mi vida trabajé en el sector privado, participé en la junta directiva de la UIA durante muchísimos años, y sin desmerecer, digamos, sus intenciones, pero hay una tendencia a lo que yo llamo una lista de pedidos. Siempre el sector privado dice, bueno, si me dan esto, tasa de interés, tales subsidios, tales cuestiones, yo voy a poder producir tanto, cuanto, aumentar, exportar y demás. Digo, en particular hemos analizado el proyecto de este grupo de casi 50 cámaras para propiciar la mayor exportación en el sector agroindustrial. Bueno, el detalle de la lista de pedidos es minucioso. Hay pedidos de leyes, de promociones, hasta qué acuerdos de libre comercio tenemos que firmar, nos piden. Estabilidad cambiaria, de reglas de juego, etcétera. O sea, es inagotable la cantidad de cosas que piden. Pero por otro lado no dicen, bueno, vamos a aumentar las exportaciones en un 70% y vamos a crear 700.000 puestos de trabajo. Pero no está explicado cómo. ¿A qué se comprometen a cambio de toda esta lista de pedidos? Es un shopping list, yo lo llamo la técnica del shopping list, donde uno pide y después promete, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es que los gobiernos pagan al contado, todos esos subsidios los pagan ahora, y las promesas las paga Dios.
Entonces, lo que nosotros recomendamos es que el gobierno diga, bueno, señores, ¿cómo van a hacer todo esto que están prometiendo? ¿Cuáles van a ser las inversiones? ¿Cuáles van a ser los proyectos? ¿Qué pasa si no se cumple? Tiene que haber un compromiso, una relación entre el esfuerzo del Estado y la respuesta del sector privado. O sea, esto es un poco lo que nosotros estamos viendo con las propuestas privadas, que siempre tienen esto en común. Una gran lista de pedidos y una gran incertidumbre sobre cómo van a cumplir con lo que prometen. Entonces, hace falta ligar las dos cosas. No sé si con esto queda saldada la pregunta. Gabriela, ¿tenés más preguntas? Ahí estamos. No, la verdad que las preguntas ya están tan respondidas, algunas quedaron que les vamos a enviar por escrito ahora en el correo de la semana, así que no sé si ustedes quieren, Diana, algún comentario. Sí, yo quería hacer un comentario, y es, bueno, algunas cosas alguna pregunta al pasar vi sobre si iba a haber apoyo para pequeños productores, o subsidios, o ayuda, o acompañamiento, y les comento que, o sea, en materia de agricultura familiar, porque hablan de pequeños productores, en materia de agricultura familiar, el Ministerio de Agricultura lanzó un proyecto que se llama Protal, que en todo caso yo se los voy a pasar, la resolución para que quede como parte, digamos, de los antecedentes. Y en general, digamos, en base a lo que dijo Demian, Mercedes y José, está claro que necesitamos encontrar un equilibrio entre el desarrollo estratégico completo de la República Argentina, o sea, no solamente el pampeano, el extrapampeano, o sea, ocupar el territorio con un desarrollo equilibrado e inclusivo, y a la vez conseguir exportaciones para los dólares que necesitamos para hacer justamente eso. O sea, es un trabajo a dos puntas bastante complejo, y coincido con Mercedes, digamos, uno piensa, bueno, vamos a hacer esto, este es un escenario, pero también la realidad cambia día a día, momento a momento, minuto a minuto. Nadie pensaba, o por lo menos yo no pensaba, que el aislamiento iba a ser necesario mantenerlo tanto tiempo. Pensé que sí, los efectos del virus van a quedar, porque qué sé yo, son modelos como la de las gripes, o sea, es lo mismo, o sea, circula, siguen circulando, hay que vacunarse todos los años, etcétera, 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 pero no pensé, generalmente los virus a medida que van avanzando van perdiendo capacidad de infección y capacidad de salto. Este no ha perdido capacidad de salto, sí capacidad de virulencia en las infecciones, pero no de salto de un huésped a otro, por lo tanto, estamos en, o sea, los escenarios son cambiantes completamente, así que bueno, nada, era ese comentario que quería agregar, Gabriela. Débora. Ahora sí. Bueno, no, la verdad ha sido una jornada excelente, como vos dijiste, una densidad enorme de información. Bueno, Mercedes, comparto realmente tu análisis respecto a todo lo que es la prospección y cómo hoy está tomando lugar en el mundo. Demian, la comparación de las estrategias me parecieron realmente brillantes en el sentido a Estados Unidos, Latinoamérica. Hay un tema ahí con la definición de riesgo e incertidumbre. Quizás riesgo es un concepto que se hace más vinculado a las cuestiones de libertad de mercado, capitalismo, pero era un tema muy, muy menor que, bueno, después lo podemos charlar entre nosotros. Y a José quiero, en nombre de él, felicitar a todos los que participaron para elaborar el documento, y bueno, y a Diana, mi compañera en la coordinación del grupo. Así que bueno, muy bien a todos y muchas felicitaciones. Muchísimas gracias, Débora. Aprovecho para dos comentarios. Gracias, Débora.
para dos comentarios. Me pareció a mí que Demián quedaba con alguna reflexión más en cartera, y mientras va pensando, quiero celebrar, porque quizás no todos lo saben, quiero celebrar lo que ha sido el trabajo de un enorme especialista argentino en temas de prospectiva, que es el papá de Mercedes. Pero esa relación familiar no obsta a que son dos grandes especialistas en prospectiva de la Argentina, y por eso tengo que nombrar a Rubén Patrulló, que puso en marcha en el INTA todo el área de prospectiva. Mercedes, supongo que hasta por una humildad familiar no comentó este detalle, y quienes nos dedicamos a la planificación estratégica estudiamos muchísimo con estos documentos que se produjeron desde el INTA. ¿Pero por qué? Y esto permítanme que me meta un poco en lo que es mi especialidad, casi adelantando la clase que viene. ¿Por qué? Porque el INTA es la típica institución, junto con el INTI y otras, es la típica institución del desarrollismo, de la era de oro de la planificación del desarrollo, ¿no? Fines de los 50, principios o década del 60, lo que fue la posguerra. Ese periodo fue un periodo de auge de la planificación que, por supuesto, por los saberes propios del momento, tenía un toque normativo que ya le venía de los planes quinquenales que también se llevaban adelante en la Unión Soviética, en Cuba, ni bien vino la Revolución Cubana. Tenían un toque muy formativo, muy preformativo, normativo, que se puso en crisis muy tempranamente, en la década del 70, a principios 71-72, cuando se hace un encuentro organizado por la OEA sobre planificación para ver la evolución de las oficinas nacionales de desarrollo que habían postulado planificaciones en toda América Latina, y ya se veía que esas oficinas nacionales de desarrollo generaban libros blancos o planificaciones para el desarrollo que la verdad que en el día a día de los gobernantes de la región no les servían. Eran como libros muy prolijos, llenos de indicadores, muy rigurosos técnicamente, pero en el día a día la verdad que los gobernantes gobernaban desde otro lugar. Esto, que fue tempranamente percibido, pero no tempranamente corregido, empieza a tener una lectura política mucho más atenta y fuerte a partir de autores que también tenemos que nombrar hoy, como Carlos Matus. Carlos Matus, que fue ministro de Economía de Salvador Allende, tanto en el presidio como en el exilio, le agrega esa cuota de política que le faltaba a esa escuela planificadora. En esa cuota de política que le agrega, él nos relata, ya lo había relatado Salvador Allende antes de morir en un discurso que se hizo después muy famoso, que en realidad toda la planificación había nacido en respuesta a la Revolución Cubana. Había sido todo una lógica, se había financiado desde los centros de poder, básicamente desde el Tesoro de Estados Unidos, se había financiado para calmar las aguas en América Latina y que no se produjera el efecto contagio respecto de la Revolución Cubana. Esto también lo denuncia el Che Guevara en la conferencia de Punta del Este, y se lo comenta a Frondizi en la visita un poco furtiva que él hace a la Argentina en ocasión de la reunión de Punta del Este, allá a principios de los 60. Que se dice incluso que una de las razones de la caída de Frondizi hubiera caído igual, pero una de las razones fue esta conferencia con el Che Guevara. El Che Guevara lo decía a su manera, lo dijo a su manera, les recomiendo el discurso del Che Guevara allí en la conferencia de Punta del Este, es muy interesante, lo denuncia Salvador Allende, dice, después de toda la planificación que hicimos durante toda esta década, la verdad que quedamos más endeudados, más pobres, más desiguales, pero lo más interesante es que Carlos Matus lo convierte en cuerpo teórico latinoamericano, en lo que son sus escritos sobre planificación estratégica situacional. Sobre la base de esos escritos nace esta escuela latinoamericana, y dentro de esta escuela latinoamericana, lógicamente, hubo capacidad de nuestras instituciones de reconvertirse, tanto la CEPAL, a nivel regional digo, ¿no? La CEPAL, el ILPES, y a nivel nacional, logran esta reconversión, aunque cuesta, porque son estructuras muy rígidas, esta reconversión se realiza en instituciones como SENASA, INTI, CONEA e INTA.
Ya la semana pasada, quienes tuvieron el disfrute de escuchar en la entrevista a Diana Guillén, vieron cómo Diana desde adentro reconvierte la planificación del SENASA. Quienes estuvieron en el café de la mañana, algo escucharon. Y quien reconvierte una manera de mirar la planificación en el INTA es el equipo de Rubén Patrulló, donde se formó Mercedes Patrulló y que hoy está trabajando en prospectiva a nivel de la jefatura de gabinete. Perdón que quizás hice un comentario un poquito largo, pero quería poner en contexto. No, adelante Mercedes y después Demiana, adelante, lo que quieras decir, Mercedes. No, gracias, sí, la verdad que es un trabajo para mirar el que hicimos en INTA. Bueno, fue impulsado por Carlos Chepi, por Carlos Casamiquela, que ahora está internado por COVID, así que le mandamos toda la fuerza. Y bueno, ha dejado muchos frutos, y todavía se va a seguir recogiendo, y bueno, ahora mismo lo estamos haciendo, así que te agradezco un montón, es súper útil tu mención, y bueno, y todo tu trabajo en planificación. Me parece que con estas redes vamos recuperando, resignificando eso, para no arrancar de cero, ¿no? No se puede arrancar claro. de cero, es como demasiado. Si hay algo que nos enseñó la planificación situada, a diferencia de la normativa, es que nunca se arranca de cero. Y hay mucho saber acumulado en América Latina, y mucho saber propio, autónomo, soberano. Y ahí en el chat están diciendo que fue lo mismo la Carta de Punta del Este, el Acuerdo de Punta del Este, la Alianza para el Progreso, que así se la denominó, fue el Plan Marshall de Europa, tal cual, para parar al cuco soviético, y además con toda la maquinaria de propaganda de Hollywood diciendo que fue el desembarco de Normandía el que hace ganar la guerra, y nunca existió el ejército soviético. Así que, tal como y fue... un comentario muy breve más sobre la obra de Matus, que yo mencioné muy rápido, pero que, bueno, todo el trabajo de Claudia ha aportado a poder recuperar, es que su gran aporte es también porque, digamos, las grandes visiones prospectivas que se hacían desde el centro del mundo, claro, se hacían desde una posición de poder planificar a 30 años, a 50 años, y la preocupación de Carlos Matus era cómo fortalecer los sistemas políticos justamente para poder tener esa planificación anticipatoria y a largo plazo, y bueno, me parece que en este contexto estamos en el momento justo para pensar eso, y para pensar cómo podemos sostener el poder por varios mandatos para poder desarrollar un programa de desarrollo inclusivo de nuestra patria, ¿no? Además, lo vamos a poder hacer porque en la década ganada, la docena ganada, como dice algún compañero, hubo un plan agroalimentario estratégico donde Diana fue una de las protagonistas, hubo un plan industrial donde Débora fue principal impulsora, hubo plan estratégico de turismo, hubo una cantidad de recuperaciones a medida que se recuperaba el poder político, esto que acabas de decir, en la escuela de Matus, ¿no? Sin poder político no hay plan posible, que me parece que es todo un backup que tenemos, perdón por el anglicismo, es todo un patrimonio que tenemos para poder ponerlo en juego ahora, ¿no es cierto? Así que desde ya así será. Perdón, Demián, las mujeres te acaparamos la palabra. Perdón. No se te escucha, a ver otra vez. Ahora sí. A ver ahora, no. Micrófono. No, te decía que era como que estuviera escuchándote otra vez dándome clase, como cuando fuiste a dar clase. Así que la verdad es que siempre es un placer escuchar y ver las anécdotas. Ahí estaba viendo como un poco todos planteaban lo interesante de la anécdota del Che. La verdad es que América Latina, sí, por supuesto, ha tenido no solamente en planificación, en teoría económica, tiene un montón de saberes que habitualmente nuestros centros de estudio los quieren dejar un poco de lado, lo dejan de lado, de hecho, prácticamente han sido bastante eficaces y eficientes en dejar de lado todo ese conocimiento que hemos sabido generar, y está nosotros en nuestro rol de docentes universitarios, un poco recuperarlo. Creo que a veces incluso es más fácil recuperarlo en las instituciones digamos, del Poder Ejecutivo que recuperarlos en las universidades. Es muy difícil. La verdad que casi no hay currículas de grado o de posgrado que trabajen sobre planificación
situada. Matus, digamos, es alguien desconocido para la mayor parte de los economistas del país, y eso es realmente un problema grave, porque suelen ser los economistas finalmente quienes están en posiciones de planificación ejecutiva posterior. Así que no sé si se reproduce con la misma intensidad en otras carreras, pero me parece que sí. Así que ojalá Claudia, Mercedes y el equipo que están formando pueda de a poquito ir metiéndose en esas currículas, porque al menos en las universidades más nuevas, que es más fácil, en La Plata, en la UBA, en Córdoba es un poco más complejo, en las universidades más nuevas están más abiertas a poder tomar nuestra historia como parte de la formación. En eso estamos. Perdón. Por lo pronto digo, mi cátedra completamente bienvenida a ambas, porque será un placer tenerla siempre. No, me parece que está bien. Si querés, había una sola pregunta que había quedado fuerte, digamos, para discutir es... ¿Me perdonás, Demian, para cerrar esta parte de Matus? Alguien pregunta si es Carlos Tulio Matus Romo. Sí, es él. De él estamos hablando, estuvo en Argentina en el año 98, dando seminarios de planificación estratégica. Tuve el gusto, siendo bastante más joven, de estar en sus seminarios, y estamos hablando de él, sí. Es el gran teórico latinoamericano en estos temas, más allá de que hay muchos otros, tanto en Argentina como en todos los países. Hay una muy buena bibliografía en el ILPE. Perdón, Demian, ahora sí. Sí, la verdad que es... Perdón, comento otra cosa más. Alguien dice que le gusta la anécdota del Che. Para que les quede picando, en la clase que viene voy a contar chusmeríos de planificación y las peleas internas que hubo en la planificación del 74-77 en el gabinete de Perón, y todas las peleitas que había ahí sobre la planificación. Sí, y queda para otra charla que nos cuente los quilombitos del último plan del 73 y el difícil consenso, claro, el difícil consenso entre gente tan diversa, ¿no? Tan diversa ideológicamente. Se los dejo en suspenso, les dejo la intriga para el sábado que viene. Bueno, ya con esto quiero terminar, porque que me parece que ya la gente estuvo mucho tiempo con nosotros y se lo agradecemos, pero hay una pregunta ahí sobre cuáles serían las tensiones entre lo que propone digamos, el sector de la construcción, lo que propone la UIA y lo que propone en general la sociedad rural, aunque un poco más que eso, pero digamos el enfoque agropecuario, de la construcción o de la industria respecto de la salida. Bueno, cuando uno lee en detalle, más allá que efectivamente es un shopping list, el plan de cada uno, donde en verdad lo que piden son, en general, ¿no? Prebendas sectoriales específicas, y eso suele ser así, se reproduce una idea que siempre históricamente es la misma, donde hay puntos compartidos y puntos de disonancia. La UIA y digamos, la industria y el campo concentrado, por así decirlo, comparten siempre la visión de que lo importante, sea cual sea la lista de prebendas que se puedan obtener y beneficios sectoriales específicos, siempre quieren tener un tipo de cambio alto, que haya salarios en dólares baratos. Eso es históricamente una demanda de esos sectores en forma conjunta. Después, por supuesto, tiene diferencias, ¿no? El sector agrícola quiere además que haya reducción en las retenciones, que no se le ocurra al Estado meterse en una empresa como Vicentini y empezar a regular el comercio exterior o los precios del comercio exterior. Y por el contrario, en la UIA, lo que querrían es más bien licencias no automáticas, además de tipo cambio alto, un poco de proteccionismo, para poder dentro de la UIA también vencer las distintas posiciones que tienen entre los más pequeños y los más grandes de la UIA. Los más grandes les sobra con que haya reforma laboral y tipo de cambio alto. A los medianos, en general, los convence más la idea de algún esquema proteccionista. Y después, en la construcción, bueno, tiene un punto de contraste con ambas posiciones, tanto de la industria como del campo, porque la construcción nunca reactiva si no hay apreciación cambiaria. Digamos, siempre históricamente uno puede hacer obra pública, tirar la piedra inicial y con eso que la construcción empieza a andar, pero el multiplicador de la construcción realmente se acelera cuando la gente larga los dólares. Cuando todos los argentinos largan los dólares y se ponen a comprar ladrillos. Y eso los argentinos lo hacemos cuando hay expectativas de apreciación, no de devaluación. Entonces suele pasar cuando después de una devaluación alta empieza a haber varios meses seguidos de tipo de cambio que no sube o sube menos que la inflación. Eso se llama apreciación real. En esos contextos, en general, los empresarios argentinos empiezan a largar los dólares, comprar ladrillos y la construcción empieza
a expandirse, así que en el plan de la construcción, en general nunca van a encontrar pedidos tan claros como tiene la UIA o el sector agrícola de devaluaciones fuertes y permanentes. No es parte de su égida, ellos lo que quieren más bien son subsidios de tasas, algún tipo de exenciones en el pago de impuestos a las ganancias para las empresas constructoras, y en términos generales esa es un poco las grandes diferencias que hay entre uno y otro. Todos comparten una lista de shopping, digamos, como dice tomando José María, de pedidos puntuales de demandas de rentabilidad sectorial. El agro y la industria comparten tener un tipo de cambio alto, la construcción no, y el agro y la industria se diferencian entre ellos en que uno además de eso quiere reducir retenciones y el otro prefiere que haya medidas de carácter proteccionista que lo acompañen. Esa es un poco la idea central de las tres visiones que alguien preguntaba. Muchas gracias, Demián. Y si les parece, y ya sobre la hora, abrimos todas las cámaras, como hacemos siempre, abrimos todos los micrófonos para que Mercedes, José María Fumagalli y Demián lleguen con el saludo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, felicitaciones. Gracias, compañeros. Un placer compartir. Muchas gracias. Gracias por todo. Compañeros. Felicitaciones. Gracias. Exposiciones, muchísimas gracias. Buenas. Gracias, Claudia, nos vemos en el aprendimos mucho. Eric, te estás dejando abrir la cámara. Hola, compañeros. Gracias. Gracias. La esperanza es mujer. Hay mucho para leer. Claudia, muy bien. No puedo abrir la cámara. Claudia, chao. ¿Quién quiere hablar y abrir la cámara? El micrófono. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cámara, los que vienen. Gracias. Gracias, Bill. Hola, Bill. Hola. Hola, chicas. Gracias. Hola, Diegi. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, Lima. Hola. Hola, compañeras. Hola. ¿A mí me ves ahí? Hola. Hola, hay 4 pantallas. Judith, hola. Hay 4 pantallas. Todavía no abrió nadie. Gracias. Hola. Gracias por todo. Sábado que viene Esa te hace la ¡qué primera. linda! La cafetería. Hola. ¿Dónde Hay que estás? cambiar de página. Ahí te veo, Vilmi, estás hermosa. Déjame verte. No, no es para tanto. Patricia, ¿dónde estás? Hola, ¿qué tal? Bernaza, café con Bernaza. Ay, las mujeres productivas, no te olvides, nos juntamos. Hola. Sí, hola, María Eugenia. Hola, mujeres productivas, nos juntamos. Hola, Judith. Hola, ¿qué tal? Judith, hola. Hola, hermosa. Hola, compañera. Ya saludé. Bueno, adiós, chao, hasta sábado. Bueno, nos vemos en el campus. No dejen de pasar a leer los materiales. Gracias. Tenemos mucho para leer. Hola, Daniel, Judith. sacando la Para leer. Buen fin de compañero. Fin de semana para todos y todas. Dedito para la foto. Hola. Vamos, que la saco, Sí, esta se publica. Excelente han estado. Mercedes, volví a agarrar los libros, Mercedes, otra vez.
Chau, Mary. Genial. Nos falta cargar un material. ¿Cómo estás? Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Denia. Mira, estuvieron divinas.